La baja del precio del petróleo significa que el presidente debe suspender el gasto inútil, especialmente en propaganda mentirosa que lo beneficia a él y solamente a él y a sus secuaces que desean perpetuarse en el poder. Gasto inútil no es lo mismo que inversión. Gasto es gasto. El presidente trata de engañar nuevamente cuando dice que lo que queremos es que no se invierta. Lo que queremos es que no se despilfarre nuestro dinero. El presidente no responde a mi pregunta. ¿Contrató o no contrató 4,000 millones de dólares de deuda adicionales con los chinos a 7.5% de interés, endeudándonos en total en 12,000 millones de dólares, hipotecando nuestras reservas petroleras por 9 años, dejando nuestras reservas para apenas 11 años sin encontrar un solo barril más de petróleo? Y no encuentra un solo barril más porque no hay exploración petrolera prácticamente en el Ecuador. ¿Y cómo puede haber exploración cuando esto es una inversión de riesgo y nadie, ni los inversionistas nacionales, peor los extranjeros, quieren poner su capital en riesgo en nuestro país? Porque este gobierno no inspira confianza, y para que se desarrollen los negocios es primordial dar confianza a los inversionistas. Lo que se debe entender claramente es que no digo que el petróleo se está acabando, ya que escucho de algunos analistas decir que siempre se ha dicho eso, sino que este gobierno está acabando con nuestras reservas petroleras. Repito, está acabando con nuestras reservas petroleras, debido a que no hay inversión en exploración y por consiguiente no se están encontrando nuevas reservas mientras explotamos las que tenemos, y que en el corto plazo quedaremos sin reservas. Debemos defender nuestra riqueza nacional y no permitir que el presidente actual nos deje sin activos, sin dinero y sin obras públicas que correspondan al ingreso nacional de más de 130,000 millones de dólares en su periodo de gobierno. La única forma de evitar que nuestras reservas sean dilapidadas es reemplazando la política del gobierno actual. O la reemplaza el presidente o lo reemplazamos a él. Quien prende velitas a los santos para que el precio del petróleo suba es el presidente y su gobierno. Cuando se hace análisis, se lo hace sin sentimiento y sin interés alguno. Cuando los analistas le dicen la verdad, son llamados pseudoanalistas. Cuando le dicen lo que él quiere escuchar, el presidente los llama buenos analistas. También llama buen candidato a aquel que le dice que este gobierno ha sido maravilloso, aunque ese candidato se haya llenado los bolsillos como todos los otros banqueros en el mundo. Dice que algunos analistas buscan la caída del precio del petróleo. Repito, tremenda barbaridad. Que algunos analistas buscan la caída del petróleo. Pobrecito el presidente, pobrecito. Realmente no sabe cómo refutar. Por segunda ocasión le ha anticipado la caída del precio del petróleo para que prevenga y tome precauciones, en lugar de esperanzarse en altos precios como lo hacía en el año 2008, cuando decía que el precio subiría a $200 por barril.
Y su analista petrolero, que ha pasado por la presidencia de Petroecuador, subsecretario de Recursos Naturales o de Petróleo, que decía, en el invierno el petróleo sube porque sube. Tremendo análisis. Ahora dicen algunos, es que en el verano el petróleo baja porque baja. Gran análisis. No, señores. El precio nunca sube porque sube ni baja porque baja. Eso no es análisis. Eso es una tamaña tontería. Todos sabemos en el mundo que en el verano se consume menos petróleo y energía, y que en el invierno se consume más energía y más petróleo. Eso lo establecen ya en sus cantidades respectivas los analistas. Y eso, por supuesto, está dentro del precio. Lo que hace variar al precio es que si ese pronóstico resulta equivocado, sea porque se ha consumido más o se ha consumido menos. 4 años desde que le advertí al presidente en el año 2008 que el precio no subiría a 200, al contrario, que bajaría a $50 y cayó de $147 por barril a $33. En esta ocasión, por aproximadamente 2 meses y medio, he venido anticipándole la caída del precio del petróleo de algo así como $107, $110 por barril a $75 por barril durante el mes de junio. Hasta le indiqué en qué fecha. Y el precio cayó a $77.69 el jueves de la semana pasada. Esto tiene que decirle algo, pues, al presidente de la República. Y no me puede decir que algunos analistas buscan la caída del petróleo. Yo no lo he buscado, señor presidente. Lo he analizado y se lo he dicho, porque esos asesores que usted tiene, requete bien pagados, no le están diciendo lo que tienen que decirle, sino lo que usted desea escuchar, sea por miedo o sea por conveniencia. Yo no busco la caída del precio del petróleo, yo no busco contratos, yo no busco puestos. Por eso soy independiente en mi análisis, como el resto de las cosas, y le digo al pan pan y al vino vino. Si el presidente cree que con mi análisis yo busco la caída del precio del petróleo, está totalmente disparatado, puesto que a diferencia de él, no considero que mi análisis tenga injerencia alguna en los mercados internacionales. Pero la realidad es que los compradores de crudo iraní ahora consiguen petróleo de otras fuentes. Esto significa que el petróleo iraní queda sin venderse ante una sobreproducción mundial de petróleo. Esto significa que el precio bajará más. Aparte de que técnicamente se encuentra en una curva de descenso. Es irónico que las velitas encendidas por el gobierno para que el precio suba significa esperanzarse en un conflicto bélico en el Medio Oriente para que suba el precio. Ponerle velitas a los santos para que haya guerra, sí que es formidable. Es de mentes lúcidas, de corazones ardientes y de manos limpias, y de aquellos que van a la iglesia a comulgar. Para los que no entienden los sarcasmos, tengo que decirle que de vez en cuando es necesario usarlo. Pero aunque así sucediese y existiese un conflicto bélico, como ya lo dije hace 2 meses y medio, este conflicto estaría destinado a ser de corta duración. Las bolsas de valores se desplomarían y con ello el precio del petróleo también, aunque suba por unos días. Así que es en vano que le ponga velitas a los santos para que haya un conflicto bélico y guerra y por consiguiente pérdida de vidas para que suba el precio del petróleo. El mismo presidente indica, ya en la parte económica, que la tasa de crecimiento es en el primer trimestre de este año fue de 4.1%.
4.8%. Repito, el mismo presidente indica que la tasa de crecimiento en el primer trimestre de este año fue de 4.8%. Esto considerando que hemos tenido el precio del petróleo por encima de los $100 por barril. No indica, sin embargo, que este es el cuarto trimestre de desaceleración económica, ya que la tasa de crecimiento picó el año pasado en 7.8%. O sea, que con el precio del petróleo bajo, podemos esperar que la tasa de crecimiento continúe bajando del 4.8% obtenido en el primer trimestre de este año y nuestra economía continúe desacelerándose.